Buen día con todos. Vamos a continuar con la capacitación de concientización sobre el tema del consumo de alcohol y sus riesgos que conlleva. Para ello vamos a hablar un poco sobre la relación que tiene el alcohol con la conducción. Entonces vamos a describir un poco sobre qué es el alcohol, que es una droga psicodepresora que incluso en pequeñas dosis influye negativamente en la conducción, ya que perturba las aptitudes del conductor. Probablemente sea el factor de riesgo más importante para poder sufrir un accidente de tráfico. Conviene también recordar que las cantidades de alcohol ingeridas no afectan de la misma forma a todas las personas. Entonces, los efectos del alcohol dependen de muchos factores, como por ejemplo las condiciones personales como el tema de lo que es la edad, el hábito, la costumbre, la condición física del conductor, ya sea que este conductor sea de mayor peso, es necesario ingerir también mayor cantidad de alcohol. ¿Para qué? Para que pueda lograr el mismo nivel de intoxicación. Modalidades, por ejemplo, de ingestión, la cantidad de bebida, su concentración, de repente lo toman ayunas, durante comidas, etc. Entonces el alcohol es un tóxico que afecta al sistema nervioso central y que siempre tiene efecto depresor. Y aunque se manifieste primero como una aparente estimulación por un cuadro de excitación y posteriormente un efecto de sedación. Entonces, ante ello, lo que hemos mencionado, vamos a hablar sobre el tema de los síntomas según la tabla de alcoholemia. En este caso se ha separado a través de los rangos, porque dependiendo de qué concentración son diferentes tipos de síntomas. Entonces, primer rango tenemos el 0.3 a 0.5 gramos por litro. Este es el inicio de la zona de riesgo. ¿Por qué? Porque nos presencia síntomas como, por ejemplo, excitabilidad, el tema emocional y la capacidad de juicio. También se ve el deterioro de los movimientos oculares y distorsión ¿de qué? De las distancias. Pasamos al otro rango, que va desde el 0.5 al 0.8 gramos por litro. Nos habla aquí sobre el tema de la pérdida de la capacidad de concentración e intuición y la falta de coordinación. Trastornos en la visión, alteraciones del equilibrio, exceso de la confianza y en sí mismo como desprecio el tema de ¿qué? El tema de las señales, comienzo de la impulsividad y agresividad al volante. Luego tenemos el rango del 0.8 a 1.5 gramos por litro. En este estado de embriaguez, importante es el tema de los reflejos muy perturbados. Observamos también lo que es la lentitud de las respuestas, pérdidas de control, torpeza expresiva y también motora, dificultad en las actividades mentales como es el tema de la memoria y la capacidad de juicio. Aparición también de estados emocionales de agresividad ante contradicciones, ¿no? Disminución también notable del tema de la vigilancia y de la percepción del riesgo. Luego pasamos al otro rango, que es el 1.5 al 1.2. Aquí también la embriaguez ya es neta, notable y también se ve una confusión mental. Otro síntoma que también podemos encontrar dentro de este rango es la visión muy borrosa, una actitud titubeante y falta de coordinación de los movimientos. Y ya el último rango tenemos más del 2.5 gramos por litro. Esta embriaguez neta y también es notable confusión mental. Aquí también se puede ver, se puede apreciar también lo que es la evolución del tema de los reflejos, parálisis, hipotermia, puede desembocar también a un coma, imposibilidad en este caso de conducir. Entonces, una vez alcanzado el mismo nivel de alcohol en la sangre, los efectos son similares en todas las personas, con independencia de lo que es la cantidad ingerida y dependiendo siempre sobre el tema de la concentración sanguínea. El tema de la proporción entre concentraciones y efectos se ve alterada también por el desarrollo de la tolerancia, de manera que todos los efectos motores, sedantes, analgésicos del etanol disminuye de intensidad tras el consumo de un crónico, el tema del consumo de alcohol. Entonces, el alcohol consumido de forma crónica produce ¿qué? Alteraciones digestivas, cardíacas, hepáticas, pérdidas de memoria, paranoia, problemas de visión, reflejos, etc. Entonces, todo esto, estos síntomas, ¿qué nos indica?
que son incapacitantes en muchos casos. ¿Para qué? Para realizar la conducción de forma permanente. Aquí es lo que les había mencionado y siempre aquí tenemos un pequeño lema. Nosotros tenemos que festejar de manera responsablemente, ¿verdad? Si tomamos, no manejes y siempre el 0 alcohol al volante. Vamos a continuar ahora un poco a hablar sobre el tema del metabolismo del alcohol y su influencia en la conducción. En el caso del hígado, es el encargado de poder eliminar el alcohol para el proceso de desintoxicación etílica en mucho más largo. Así, por ejemplo, en un varón sano, por ejemplo, de 70 kilos de peso, puede ser rebasado con un límite de 0.5 gramos de litros de alcohol en la sangre. Necesitaría cerca, por ejemplo, de 5 horas para poder eliminar este alcohol de totalidad en todo su cuerpo. Las pócimas antirresaca que siempre se escucha enmascaran peligrosamente estos efectos, pero no los eliminan. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema del alcohol y la movilidad también. No se puede conducir si se ha bebido alcohol, aunque es lo mismo decir que si nosotros conducimos, no se puede beber alcohol. El conductor, con cada pequeño incremento del nivel de alcohol en la sangre, tiene un aumento paralelo de poder sufrir un accidente de tráfico. Por ejemplo, en Perú, la tasa de alcoholemia suele alcanzar un punto máximo a 1 hora después de haber tomado una última copa, un último vaso, y se ha estipulado, se tiene limitado con carácter general del 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre, y eso lo encontramos en el Decreto Supremo 016-2009 del Ministerio de Transporte, ¿de acuerdo? En este caso es para conductores y también para peatones. Y según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes, el tema de tráfico, el tema de intoxicaciones, suicidios, homicidios, siempre son las causas más frecuentes de muertes en tema de varones jóvenes y siempre por culpa ¿de quién? Del alcohol. Las tasas de mortalidad varían notablemente con respecto al tema de las mujeres también de esta misma edad, ya que solo algo más del 9% de las mujeres fallece por esta causa. Para los jóvenes, 5 minutos más del tema de publicidad de bebidas alcohólicas al día traduce a un aumento de consumo habitual en el alcohol en 5 gramos. Eso es lo que nos afirma la OMS. Entonces, según algunos estudios que se han realizado en los últimos años sobre el tema del consumo de alcohol, han publicado también la Organización Mundial de la Salud que existen más de 3 millones en este país, más de 3 millones de personas alcohólicas. El alcohol y la movilidad. Los trabajadores no se pueden negar a someterse al examen de alcoholemia porque su negativa también que implicaría el reconocimiento de esta situación. Ahora vamos a hablar también un poco sobre las alteraciones neurológicas por el tema de que a causa de consecuencia del alcohol y repercusión en el tema del volante. El alcohol consumido de forma crónica produce alteraciones digestivas, cardíacas, hepáticas y pérdida de memoria, etc., como lo habíamos mencionado anteriormente. Aquí vamos a mencionar varias alteraciones neurológicas, como por ejemplo el síndrome de abstinencia del alcohol. En este caso, que produce temblores, convulsiones generalizadas, hiporreflexia y en algunos pacientes, ¿no? Brindan lo que es el tema de las convulsiones. Otra alteración neurológica tenemos la alucinosis alcohólica. Se inicia, por ejemplo, con episodios de ansiedad y confusión creciente, con el tema del insomnio, el tema de pesadillas, depresión profunda. Como tercera alteración neurológica tenemos el delirium tremens, que produce embotamiento, letargo, estupor. Como cuarta alteración neurológica por el tema del consumo del alcohol,
tenemos el síndrome de Korsakoff, que es lo que nos genera una repercusión, una grave alteración al tema de la memoria reciente, a menudo uno compensada con confabulación, ¿no? Se piensa que lo están confabulando. La quinta alteración neurológica tenemos la cirrosis alcohólica, que produce embotamiento, letargo y también estupor. Tenemos el tema también la epilepsia, que son crisis compulsivas y fotosensibilidad que suelen ocurrir. Y por último tenemos el neuritis óptica, que es el tema de las lesiones o pérdida de funcionalidad en el nervio óptico. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña mención en esta gráfica sobre que nos habla el tema del sueño más alcohol es una combinación mortal. Porque cuando se combina el tema de la somnolencia y el alcohol al volante, las probabilidades de poder sufrir un siniestro se multiplican de forma alarmante. Entonces, en esta gráfica podemos observar en el eje Y, temas las probabilidades multiplican las probabilidades, es el aumento de riesgo de accidentes. Y en el X tenemos reducir el cansancio, es conducir descansado y sobrio, ¿no? Lo podemos acá visualizar con una carita feliz, que son los factores de accidentes de tráfico. Tenemos conducir con una falta de sueño, entonces empieza a multiplicarse por 5, ¿no? Tenemos aquí la fatiga y somnolencia. Y luego tenemos el tema de conducir bajo los efectos del alcohol. Y también se van multiplicando. Y ahora agregamos la falta de sueño y encima en el estado de alcohol, multiplica, ¿por qué? Por 30 veces. Entonces, las probabilidades incrementan cada vez que si tenemos encima fatiga y hemos consumido alcohol. Ahora vamos a hablar un poco el tema de los riesgos. Principales tipos de accidentes, como salida del camino, colisión lateral, colisión por alcance, colisión contra objeto fijo, colisión también de frente, colisión con un usuario vulnerable. Entonces, ¿esto qué genera? Víctimas, muertes, lesiones y es significativa para los fines objetivos que persigue aquí. El tema de siempre que hemos mencionado es el tema de seguridad vial. Existe una constante en todos estos años y es que los principales tipos de siniestros siguen siendo los mismos, destacando la salida del camino en primer lugar. Entonces, como conclusiones que vamos a mencionar aquí, que determinados consumos de alcohol que en circunstancias normales podrían ser catalogados como caracteres de riesgo, pueden ser muy peligrosos en situaciones en que las personas tengan que conducir, pilotar o manejar maquinaria. El alcohol es un tóxico que puede afectar el sistema nervioso central, impidiendo la conducción segura. Por lo tanto, si vas a conducir, no se puede beber alcohol. Y hacerles hincapié siempre este tema, esta gráfica, que se va a incrementar las probabilidades de un accidente si vamos a conducir encima con el tema de fatiga, falta de sueño y encima haber consumido alcohol. Y unos consejos como último es, si vamos a tomar y manejar, puede generar mucho daño, más alcohol en la sangre, son más riesgos de siniestro. Mostremos la diferencia hablando del tema de vidas humanas a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras madres y amigos en calidad de vida. Planteamos este problema en términos de sociedad y un poco nos afecta mucho. Gracias.